invitarlo a leer el libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar Daniel y vamos a ver una introducción general de este libro de Daniel. Y quiero indicarle que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, podemos hacerlo de dos maneras. Una, sin interés, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no es tan importante. O puedes tú estudiar la palabra de Dios como si fuera un seminario bíblico, como lo vamos a hacer esta mañana. Quiero que pienses en tu mente, esto se transforma ahora en un salón grande de clases y a un nivel de seminario bíblico vamos a dictar esta clase de introducción al libro de Daniel. Es toda una introducción, pero es muy gruesa en el sentido de que va a ser sustentosa para todos nosotros. Entonces, si quieres tomar nota, ve al libro de Daniel y vamos a estar allí en Daniel. Son apenas 12 capítulos, pero sé que van a ser de un impacto grande en la vida de la iglesia. Y lo primero que quiero es que hagas sentarte al frente de tu computador. Normalmente nos sentamos al frente de un computador y abre dos ventanas. En la primera ventana, en la parte izquierda, vas a colocarle mundo natural, y en la ventana en la parte derecha le vas a colocar mundo espiritual, ¿ok? Entonces, mundo natural a tu parte izquierda y mundo espiritual en tu parte derecha. En el mundo natural hay relativismo moral. Quiero indicarle qué es el relativismo moral. Es cuando a lo bueno se llama malo y a lo malo se le llama bueno. Que es cuando las normas, buenas costumbres empiezan a parecer obsoletas o que es una persona retrógrada el que las hace. Y cuando lo malo empieza a ser popular. Y en ese mundo difícil, en un mundo de aplicación difícil de principios espirituales, le tocó vivir a Daniel, el profeta Daniel. Ahora, el libro de Daniel narra la historia de un joven de 15 años quien es llevado cautivo a Babilonia. Todos digan Babilonia. Babilonia, para la información de la iglesia, es prototipo del secularismo contrario a Dios y a sus caminos. Es un prototipo del secularismo. Y Babilonia va a aparecer también hasta el libro de Apocalipsis en el capítulo 18. O sea que en toda la Biblia se nos habla de Babilonia. Luego deja de ser solamente una ciudad. Para los que saben de esto, Babilonia corresponde al Irán actual. Cuando hablan del país de Irán, esa es Babilonia. Pero Babilonia también tiene un significado espiritual, y es cuando la gente está en un estilo de vida secularista, sin Dios, sin voltear a mirar al Señor y contrario aún a Dios y a sus caminos. Entonces vamos a estudiar quién es Daniel, por qué es relevante la figura de Daniel, por qué es importante estudiar este libro, y vamos esencialmente a dividir esta primera parte en 3 puntos importantes. Número 1, el contexto de la historia, contexto histórico. Número 2, el tema básico y propósito del libro. Y número 3, las razones por las cuales debemos estudiar el libro de Daniel. Entonces comencemos. Número 1, contexto histórico. Usted sabe que el pueblo de Israel nació con el llamado de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le llamó el Dios de Abraham. Luego Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac y otro que se llamó Jacob, a su vez el nieto. Y luego vinieron los 12, de las cuales formaron las 12 tribus de Israel. Luego entraron ellos en Egipto y fueron esclavos por 430 años antes de que Dios levantase a Moisés para dirigirlos sabiamente a la tierra de Canaán, y allí les dio las leyes. Pero en esas leyes el Señor les advirtió en Deuteronomio capítulo 31, búsquelo por favor, versículo 16 y versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Como ellos abandonaron al Señor, entonces Dios empezó a tratarlos a ellos. Y la historia que cuenta Daniel es el comienzo de un periodo largo de 70 años en el cual Dios interviene para tratar la idolatría y tratar la maldad en el pueblo del Señor. Luego empezaron los jueces, y después de los jueces la monarquía, y Dios levantó a Saúl, a David y Salomón. Se expandió el reino, y luego ellos estuvieron divididos en 2 reinos. Usted sabe que el pueblo de Israel se dividió como nación y quedó una división al norte que se llamó Samaria,
y otra división al sur que se llamó Judá. Y estos dos reinos, el Señor había dicho que el pueblo fornicaría, y cuando habla de fornicación en el sentido espiritual es que iría tras dioses ajenos y dejarían al Señor e invalidarían el pacto que el Señor había concertado con ellos. Y él dijo: y se encenderá mi furor y los abandonaré. Entonces el libro de Daniel nos cuenta de cómo el Señor empezó a abandonarlos a ellos, porque por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los dejó a ellos. Pero no los dejó para siempre. Él puso o prefijó el tiempo el cual los iba a castigar, que eran de 70 años. Ahora, hasta aquí, hermanos, está la historia, el antecedente del pueblo de Israel. Y luego vamos a verlo en Daniel. Más o menos el año 609 antes de Cristo se multiplica la idolatría y entra el último rey en la dinastía de los reyes de Israel, que se llama Joaquim o Joacim. Y ahora estamos en el versículo 1:1 de Daniel, cuando el Señor le está diciendo a Daniel, y está escribiendo por mano de Daniel en esta profecía. Él dijo: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y en segundo lugar, en esta introducción, es decir, allí mismo en el aspecto histórico, en el contexto histórico, empieza a levantarse el imperio babilónico en el año 626 antes de Cristo. Y asciende al trono Nabopolázar, quien a su vez es padre de Nabucodonosor, y en el año 612 manifiesta la supremacía y el poder de la nación de Babilonia. Entonces Nabucodonosor, ahora vemos que sitia o invade a Israel y gana y traspasa todo este sector de Palestina al imperio babilónico. Ellos quedan inmersos en el imperio babilónico. Luego muere Nabopolázar y Nabucodonosor, en camino a velar a su padre, a estar en el funeral de su padre, sitia a Jerusalén y luego entonces se lleva los utensilios y algunos funcionarios de la casa real, entre los cuales también iba Daniel, allá para Babilonia. Y entendemos por la palabra del Señor, aquí dice el versículo 2 de Daniel 1, dice: y el Señor entregó en sus manos a Joaquim. ¿Quién lo entregó en las manos de Nabucodonosor? Fue el Señor. Es Dios el que entregó a este rey. Para que entendamos, hermano, que Dios es el que quita y pone reyes, que Dios es el que entrega a los reyes de la tierra, y que de Dios está el poder, y el darle poder a otros o el quitarlo también. Nos anuncia, hermano, que si alguna vez tú tienes el poder o tienes un poder, Dios también puede quitarlo, porque Dios da y Dios quita. ¿Cuántos me dicen amén esta mañana? Que no debemos confiarnos en que tenemos un poder, una riqueza, una empresa, un negocio, que todo va bien y que entonces Dios no puede quitarnos absolutamente nada de lo que nos ha dado, porque nos lo ha dado con base en su pacto y con base en su llamamiento. Pero igualmente como nos lo da, así también el Señor puede quitárnoslo cuando Él quiera. Y luego, hermano, está la perspectiva teológica de Daniel. Vamos a ver en esencia 3 puntos. Número 1, Dios es el Señor soberano de la historia. En toda la historia Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el soberano, el rey absoluto de todas las naciones. Vamos a ver a Nabucodonosor inclinado delante del Señor. El mismo rey ahí inclinado, el rey de un imperio inclinado delante del Señor. Cuando era el rey el que demandaba adoración: inclínense a mí todos los pueblos de la tierra, él encontró que había uno más grande que él, que era el Dios de los cielos. ¿Y cuántos sirven a ese Dios, hermano? Den un aplauso fuerte al Señor. Usted sirve al Dios de los cielos. Número 2, manifiesta en la teología de Daniel que Dios es un Dios santo que no trata con ligereza el pecado. Dios es un Dios santo. Segunda de Reyes, capítulo 24. ¿Qué es lo único que puede separar? El pecado. El pecado es lo único que te separa de Dios. Por eso no podemos vivir una vida en pecado. Y número 3, nos manifiesta que Nabucodonosor fue el instrumento escogido por Dios en las manos de Dios para castigar a su pueblo. Jeremías capítulo 25, versículo 9 al versículo 11. Puede entender cómo uno dice cómo Dios usa a todo el mundo, ¿no? Aquí está usando a Nabucodonosor, que hasta el tiempo, el plazo en el cual él trataría los pecados de su pueblo están determinados a 70 años. ¿Va a ser importante esta cifra? Claro que sí. Un poco más adelante la vamos a ver.
También nos manifiesta que el Altísimo gobierna. Daniel capítulo 4 y en el versículo 17, Daniel 4, 17. Lea la Biblia, esfuércese, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y nos manifiesta que los creyentes podemos vivir confiados en medio de la adversidad, porque sabemos que Dios se sienta en su trono. ¿Cuántos están confiados en medio de la adversidad? Hermano, guerra en Ucrania, guerra con Rusia, guerra mundial, amenaza nuclear, la inflación sube, el petróleo sube, la gasolina escasea, los alimentos se suben y pasa todo eso a nuestro alrededor. Pero nosotros, el pueblo del Señor, vivimos confiados y permanecemos seguros, porque en Él estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Es en Dios quien manifiesta su poder que estamos confiados en el Señor. Y que ellos debían ser fieles en aquella nación. No importa dónde Dios te ponga, tienes que ser fiel. No importa si Dios te pone muy bien alto, tienes que ser fiel. No importa si Dios te da mucho, tienes que ser fiel a Dios. Y no importa si eres pobre, si eres humilde, también tienes que ser fiel a Dios. Porque tanto el humilde y el pobre como el rico tienen que mantenerse fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el llamado para el pueblo del Señor. Y empieza una nueva etapa que se llama el exilio babilónico, cuando Dios destruye la nación de Israel y ellos son llevados, Daniel y sus amigos, como príncipes. Y entonces declararon: el alma de la teocracia se había desvanecido. Ya los reyes no eran los que gobernaban. Pero aún en Babilonia había un remanente que no se entregó a la idolatría. Número 1, ya lo vimos. Número 2, tema y propósito del libro de Daniel: la soberanía de Dios sobre el reino de los hombres y el estímulo que eso debe producir en nosotros los creyentes. Ese es el tema. ¿Complejo? Lo repito: la soberanía de Dios sobre el reino de los hombres y el estímulo que eso debe producir en nosotros los creyentes. ¿Cuántos aquí creen en el Señor? Levante la mano. Dígale que está a su lado: yo soy creyente. Y eso te estimula ¿a qué? Al ver que Daniel, en un imperio, frente a estas circunstancias adversas, sigue fiel a Dios y se mantiene al Señor. Todas las naciones de la tierra desaparecerán, pero la historia humana desembocará en el reino del Mesías. Lo vamos a ver más adelante en los capítulos siguientes. Y que la victoria final le pertenece al pueblo de Dios. Dígale que está a su lado: estamos en victoria. Daniel y sus amigos permanecieron fieles al Señor en un reino hostil. Nosotros también debemos permanecer fieles al Señor. Pero ante todo, este es un libro de consolación para nosotros que tratamos de ser fieles en una sociedad secularizada e inmoral. ¿A cuánto les ha tocado, hermano, debatirse en una sociedad que no ama a Dios, que no cree en Dios? Una sociedad que no respeta la Biblia, una sociedad que cada vez más tira para el lado contrario al Señor, y ahí estamos nosotros sumergidos en esa sociedad. Ahora, Daniel pudo hacer lo que hizo porque conocía a su Dios. Él pudo mantenerse fiel porque tenía conocimiento del Señor. Lea Daniel 11:32. Dice: el pueblo que conoce al Señor actuará y se esforzará. El pueblo que conoce al Señor. Daniel 11:32 en pantalla. Gracias. Dice la segunda parte: más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un llamado para usted, hermano, a esforzarse. La vida cristiana es de esfuerzo. Dígame amén, no me dejen solo. Y la vida cristiana es de actuar también, no de callar pasivamente y no hacer nada. Es de trabajo, es de esfuerzo, es de compromiso, hermano, como lo veíamos hace 8 días. Así es la vida cristiana. Y que el elemento que hace la diferencia entre una piedad vigorosa y activa y una experiencia débil y mediocre es mi fe en el Señor. Puede anotar ahí: fe igual a conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Del Señor, de su palabra, de su carácter, de cómo Él piensa, de cómo Él obra, de cómo hace sus cosas. Ese conocimiento lo necesita usted. Vamos a ser fieles al Señor en medio del paganismo y de la pérdida de la vergüenza. Hoy por hoy es mucho más fácil llenar
un teatro con desnudos que una iglesia con la piedad. Porque es más popular. Porque es más popular la música, más popular el reggaetón, más popular la salsa, más popular el vallenato, más popular. Porque me mueven mis emociones. Pero esto, hermano, me mueve mi espíritu. ¿Usted cuál de los dos? ¿En cuál de los dos quiere vivir? Dijimos que Daniel expresa a un hombre fiel en un mundo espiritual y a veces con adversidad. Nos dice que nunca ha sido fácil ser fiel a Dios. La vida cristiana no es fácil. Que las condiciones del hombre antiguo y que pasó por la tentación del pecado son las mismas condiciones en las cuales nos encontramos nosotros. Lea por favor Levítico 18:26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. A nosotros, el pueblo del Señor, no se nos es permitido participar de las abominaciones que es el mundo. Todo lo que es el mundo, abominable, hermano, no se nos es permitido. Y nos dice que en medio de la impiedad, ellos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se guardaron en pureza y en santidad y aprendieron así a dar un testimonio claro del Señor. La pregunta es: ¿estás dando testimonio en donde Dios te ha puesto? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Es claro tu testimonio? ¿O la gente ve que eres un cristiano de la secreta? ¿O dormido, que es peor? Dígale que está a su lado: ¡pilas! También dice que todos los reyes reconocieron la grandeza del Señor por el testimonio de estos 4 jóvenes. 4 jóvenes que supieron mantenerse fiel a Dios e impactaron el mundo que los rodeaba. Así también tú puedes impactar el mundo que te rodea manteniendo fiel tu testimonio al Señor. Mira esto desde Nabucodonosor, Belsasar, Darío el persa. Todos los reyes que pasaron por ahí vieron a estos jóvenes y fueron forzados a reconocer la grandeza del Dios de Israel. Los 4 reconocieron la grandeza de Dios, y eso lo vamos a ver más adelante también. Como un joven que se entrega, que se consagra al Señor, es capaz de impactar a todo lo que le rodea. Dígale que está a su lado: impacta, impacta, hermano. Y 4 jóvenes que decidieron vivir para la gloria de Dios causaron un impacto profundo en 2 imperios completos. ¿Qué nos enseña Daniel? Que el cristianismo, la fe, la piedad, la paciencia en la adversidad son para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que usted, cuando sea un viejito allí decrépito y esté ahí con su bastoncito y vaya a la sala de su casa y se demore media hora para llegar de la habitación a la sala, en todo caso seguirá honrando el nombre del Señor. Que cuando lo miren sus nietos, usted dirá: algo que valió la pena en mi vida es que amé al Señor y le entregué mi vida a Él, y Él ha sido fiel conmigo, y ha valido la pena vivir cada segundo de mi vida confiando en el Señor, porque ninguno que confía en Dios será desamparado. Aleluya, hermano. Porque usted no vive la vida cristiana 1 año o 2 y se cansa. Daniel nos dice: vive mostrando integridad y piedad todos los días de tu vida. Nos enseña a ser fieles cuando no muchos están siendo fieles. Vamos a verlo más adelante en las decisiones que Daniel toma. Pero no era muy popular por esos días ser consagrado a Dios, le cuento. Tal vez Daniel tenía más amigos, no eran solo estos 4, tal vez fueron muchos más. Pero ¿en qué se diferenciaban estos 4 del resto? En que ellos habían dicho: vamos con Dios, vamos a obedecerle, a honrar a Dios, aunque sea lo último que hagamos en nuestra vida. Tomaron esa determinación, y en la Biblia no aparecen sino estos 4. ¿Y por qué los otros 4 o los otros 8 no aparecen? Porque a lo mejor, hermano, no tomaron esa decisión. La vida de piedad nunca ha sido ni será el camino más popular. Algunas veces tendremos que vencer la burla, la oposición, la adversidad, pero en todas estas cosas nos levantaremos, hermano, porque estás transitando por un camino que no transita mucha gente. Dile que está a tu lado: estás andando por un camino que no anda mucha gente, hermano. Estás andando por un camino que no es popular. Estás andando por un camino difícil, pero ahí está el Señor contigo.
Y también nos dice que es uno de los medios que Dios usa. La adversidad, hermano, la burla, es uno de los medios que Dios usa para moldear el carácter de los hijos de Dios. Yo recuerdo, hermano, cuando yo llegaba a la oficina, y a mí los vicepresidentes me tocaba sentarme en la mesa con ellos, y ellos estaban con la revista Soho leyéndola. Las mujeres, los hombres riéndose, viendo las imágenes allí. Y cuando yo llegaba a la reunión, ellos cerraban la revista y decían: mejor no veamos esto porque llegó el pastor. ¿Cómo sabían ellos que yo era pastor? Yo nunca les dije. Yo nunca les dije que era un pastor, jamás. Nunca les acusé, no les dije: oiga, tienen que cerrar la revista en mi presencia. No les dije eso. Lo único que hice, hermano, fue comportarme como un cristiano en esa empresa. Y cuando yo llegaba, entonces me decían pastor, en tono burlesco tal vez. Y cerraban la revista para tratar de ofenderme. Pero ¿qué creen, hermanos? Yo me sentía bien porque sabía que ellos notaban quién era yo y la diferencia de mi carácter al carácter de ellos. Y Dios hasta ahora me ha bendecido y me seguirá bendiciendo. Te bendecirá a ti en donde quiera que tú estés. Pasarán por tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Dios seguirá respaldándote en donde tú estés. Apláudele fuerte al Señor y dígale: amén, Señor, allí tú me respaldarás. Tú me respaldarás, Señor. Aunque los demás se burlen, aunque la gente no crea, mantente firme en Dios. Uno de los argumentos que escucho en los jóvenes a veces es: otros jóvenes lo hacen. Y llegan y dicen: ¿por qué haces esto? Es que otros jóvenes también, pastor. Pero tú no eres un joven común y corriente. Puede que los demás lo hagan. Es más, puede que haya gente impía dentro de la iglesia. Porque en la iglesia no todos son santos, no todos son consagrados, no todos van a transitar por este camino. Pero el que venga a este camino, manténgase en Dios. Sea como Josué, que dijo las palabras siguientes: ustedes pueden servir a otros dioses, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a el Señor. Aleluya. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo y mi casa he tomado la decisión: serviremos al Señor. Cuando yo llegue a tu casa, sabré si tu casa es una casa cristiana o no. Sabré si tu casa se honra a Dios o no. Sabré si tus hijos honran a Dios o no. ¿Cómo se sabe eso? Es fácil, se ve inmediatamente. ¿Qué hacen? ¿Oran antes de comer? ¿O no oran? ¿Tienen una Biblia por ahí de casualidad en la sala o no la tienen? ¿Qué hacen en el secreto de su casa, de su familia? Aquí me dice, hermano, es claro, descubrí lo que Daniel era un hombre de Dios, oraba. Vamos a ver la oración de Daniel, vamos a ver sus oraciones, vamos a contemplar a un hombre de oración, de fe, que se arrodillaba cada día delante de su Dios. Vamos a ver un hombre que dijo: ya están llegando al final los 70 años. Eso quiere decir que contaba el tiempo y que conocía la profecía de Dios. Conocía perfectamente las escrituras. Era un hombre ilustrado en la palabra del Señor. Y entro a la última parte. ¿De dónde sacó Daniel ese carácter? Qué tremendo, ¿no? ¿De dónde? Tenemos un muchacho de 14 años. ¿Dónde estabas tú a los 14? ¿Qué hacías? ¿Qué decisiones tomabas? ¿Cómo te comportabas a los 14? ¿Qué estabas haciendo? Te miraban y a lo mejor no creían que llegaras a nada, ¿verdad? A lo mejor nadie creía en ti. Mejor nadie te tomaba en serio. A los 14, un muchacho ahí, ¿qué estabas haciendo tú? Otros eran hijos de papá y mamá, de papi y mami. Se gastaban la plata los padres. Otros, ¿qué estaban haciendo? En un rumba. Sus novios, tal ahí. Y ahora vemos a Daniel, hermano. Y Daniel es un hombre de Dios. No por lo que él hizo a los 90, sino por las decisiones que él tomó a los 14. Porque es diferente cuando tú tomas una decisión a los 14, estás afectando, impactando tu futuro a los 90. La gente no lo sabe, pero el ser cristiano es el alma y es la fe, hermano. Eso es lo que te llevará a crecer, lo que te llevará a ser una mejor persona. Sé fiel con Dios a los 14 y terminarás en victoria a los 90. Pero si dejas de ser fiel a Dios a los 20, a los 21, a los 27, a los 30, esto está muy difícil. Es que no me cumple, es que no me da, es que no me hace. Entonces, ¿qué va a pasar a los 90? No llegas.
El que llega a los 90 es porque a los 14 tomó la decisión. Nunca dejaré de seguir al Señor. Otros lo pueden dejar, pero yo me quedo con Dios. Yo me quedo en el Señor. Y la pregunta importante es, ¿cómo eran los papás de Daniel? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Iban a la iglesia los papás de Daniel o no? ¿Conocían la Biblia los papás de Daniel? ¿Le enseñaron amor por la escritura? ¿Lo llevaban a la iglesia infantil, a la escuela dominical? Cuando se empezó a torcer Daniel por ahí a los 12, ¿qué hicieron los papás? Pellizco, puño, patada, molinillo, lo que sea, pero este no se me tuerce. Vamos a enderezarlo. Este va a caminar bien, porque lo amaban. Y sabían que el camino de la vida era seguir derecho, hermano, y recto en los caminos del Señor. No se te tuerce. Imagínate al papá de Daniel, cómo lo impactó a tal punto que Daniel oraba como su papá. Uno de los mayores desafíos que tenemos es transmitirle nuestra fe a la generación siguiente. Ahí es donde está el secreto de la vida, hermano. Tú ya pasaste, tú dices, ya lo logré, ya soy cristiano, yo vengo a la iglesia, bendito sea el Señor, estoy salvo por la fe, por la gracia, camino ungido en el Señor, aleluya. Y tus hijos, uy, no, pastor, hay uno que por allá no, hay otro, me llegó tomado a la casa, la otra no llegó, el otro ya se queda por fuera, el otro que es que no, que es que los amigos van a parranda y él también quiere. ¿Y dónde están tus hijos? Papá, mamá, ¿dónde están tus hijos? Porque para criar hijos en el Señor se necesitan principios, se necesita dirección, se necesita juzgar, se necesita controlar, se necesita también soltar palabra, orar, tener fe, amar, acoger, abrazar, pero también corregir. ¿Cuántos dicen amén? Niños que no se corrigen, hermano, se tuercen al final. Corrige a sus hijos, dígale que está a su lado, corrige a tu hijo, corrige a tu hija. Y le doy el secreto. ¿Quién es el que tiene que corregirlo? ¿Quién? El que más los ame. Porque amor y corrección van de la mano. ¿Aló? ¿Amor y corrección van qué? De la mano. Y yo me imagino, hermano, que Daniel aprendió eso tan bien. Conocía la palabra, conocía esto. Daniel sabía qué comida debía comer y cuál no. La tenía perfectamente clara. Venga, Daniel, cómase un chanchito al horno. No, no puedo. Mi Dios no se agrada de eso. Venga, Daniel, es que rezamos esta comida a los dioses de Babilonia, pero ahora quiero que participes de esta. Y él decía no. Porque al único a quien yo le sirvo y a quien yo honro es al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Y a Él lo serviré toda mi vida. No me pida que me contamine. Yo sé a quién yo sirvo. Y esto es tan profundo, hermano, porque los padres en la vida de Daniel le dijeron: sal del montón. Dígale que está a su lado: sal del montón. Pastor, es que los demás no, pastor, no llegan, no se disipulan, no llegan temprano, no diezman. Eso no te habilita a ti para que tú lo hagas. El que los demás obren incorrectamente no nos habilita a nosotros para obrar incorrectamente. El que los demás no perdonen no nos habilita a nosotros a no perdonar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que los demás hagan lo incorrecto no me habilita a mí para hacer lo incorrecto. Es que todos roban, pastor. Yo no. Y ahí hay ejemplos tremendos. No tengo el tiempo para dárselos, pero la vida de Daniel nos está diciendo por todo lado: sal del montón. No seas un cristiano promedio. Sé un cristiano sobresaliente. Dile que está a tu lado: sé un cristiano sobresaliente. ¿Y qué hace un cristiano sobresaliente, hermano? ¿A qué hora llega al culto? El cristiano sobresaliente, ¿a qué hora llega al culto? Faltando 10. Llega antes. ¿El cristiano sobresaliente va a una escuela bíblica o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí? Bueno. ¿Y ustedes por qué no van? El cristiano sobresaliente, ¿qué música escucha? A ver, dígame. ¿Qué música escucha? La Mega, los 40 principales, Salsódromo, la Ruta de Caín, el goce pagano.
A esa íbamos nosotros. Me acuerdo, mis hermanos me llevaban al goce pagano, así se llama. Bailando salsa. Y el paso y la caída de no sé cuánto y chun y todo. Bien, hermano, pasó por ahí. ¿Y ahora qué? Cristianos sobresalientes. ¿Cuántos quieren ser cristianos sobresalientes? Mire este llamado. Todos los que quieran ser cristianos sobresalientes van a pasar al frente. Todos los que quieran ser cristianos sobresalientes. Padre, yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser sobresaliente en un mundo que no te conoce, en un mundo que te aborrece, en un mundo, Señor, que te rechaza, en un mundo de arrogancia donde la altivez, el orgullo y el egoísmo son lo principal. En ese mundo yo te voy a seguir honrando, Señor, porque no tengo que volverme como el mundo para ser un cristiano que acepten los demás. Y aunque no me acepten, aunque se burlen, aunque me rechacen, seguiré honrándote a ti todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén?